Hace unas semanas con Francisco Javier Olivas hablábamos de cuál es la audiencia que está presente, sobre todo en Deja Abierto. Hablábamos que teníamos a muchos hombres de entre los 23 y los 30 más o menos, que teníamos mujeres en una edad más avanzada, de entre los 45 más o menos a los 56, 57, y que nos hablaban muchas mamás hablando de cómo todos los temas son aplicables a ellas en la maternidad y a sus hijos, ¿no? También tenemos a muchas mujeres, me consta, que o lo han intentado o no les interesa o simplemente no están relacionadas con la maternidad, porque el mundo es diverso en sí. Pero bueno, considero que el tema de la maternidad es algo muy importante y muy necesario de lo que hablar, de lo que normalmente no se habla y de lo que tenemos normalizado, muchas cosas que no deberíamos normalizar. Y para ello, pues, me parecía interesante que el penúltimo capítulo de esta temporada, la penúltima entrevista, pues fuera sobre esto. Así que, bienvenido, bienvenida, bienvenide y comenzamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. Para ello tenemos una pedazo de invitada hoy aquí con nosotros. Tenemos a Alicia Navarro. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien. Alicia es psiquiatra perinatal y además terapeuta sistémica. Si no me equivoco, tiene ya formación también en MDR, en apego. Por supuesto, no nos podemos olvidar de que es mamá de una niña de 5 años y de un niño de 2. Y trabaja en la sanidad pública, si no me equivoco. Trabajo en la pública, viendo sobre todo infanto-juvenil y también de forma privada, viendo salud mental perinatal, que es lo que yo me he especializado. Entiendo. Por eso, pues bueno, estás aquí, porque tienes esta especialización, acompañas a muchas mamás y quién mejor que tú para hablar de esto. O sea que yo creo que para empezar, porque este término de la psiquiatría perinatal es algo que mucha gente estará un poco preguntándose qué tiene que ver, ¿no? Con todo esto y con la maternidad y por qué es importante. Si nos lo puedes explicar, claro, para empezar y partir de aquí. Pues bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme, porque también una de las partes importantes de la salud mental perinatal es el poder divulgar, ¿no? Como que extender a la población general de qué va esto, ¿no? Y el periodo perinatal es el que va desde el deseo de embarazo hasta los 2 años de vida del bebé. Y la salud mental perinatal pues se encarga de promocionar y prevenir antes de que surja patología y del tratamiento cuando ya ha surgido. Porque se sabe que cuanto mejor esté la mamá, mejor va a ser el vínculo con el bebé, el vínculo después pasará a ser un apego y cuanto mayor sea, cuanto más seguro sea el apego, pues eso es como un superpoder. Hace a la persona pues más resiliente y más... Y al final pues influye en la población, ¿no? En que toda la sociedad sea más saludable, ¿no? Por así decirlo. Claro, está muy bien, porque ahora de repente se empiezan a salir términos así y se habla de esto que es como un súper olvidado, ¿sabes? Como que es como tiene detrás de esto lo que yo veo, bueno, en la maternidad en general, ¿no? Que hay mucho tengo que. Hoy, bueno, voy a hacer un poco oda a mi madre, porque hoy justo 8 de agosto es mi cumpleaños, o sea que... Sí, felicidades. Gracias. 24 años atrás estaba mi madre de parto. Pobretica, que le costó lo suyo y además a nivel salud mental lo pasó muy mal también posteriormente y previamente, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, ¿no? Que te digo, ¿qué piensas tú o qué es lo que ves, ¿no? Porque verás muchas cosas que se calla o que se silencia en torno a la maternidad, ¿no? Las emociones frecuentes que se viven en silencio, como la ansiedad, la culpa, la ambivalencia, porque como te digo de esto, ¿no? Desde mi perspectiva, tú de ahí como muy, muy hacia adelante, porque el tengo que, el debo, ¿no? Que lleva sí, la madre autoexigencia. encima. Efectivamente. Bueno, sí, a ver, nada más que empezando porque el 75% de la salud mental materna ni se diagnostica ni se trata, o sea que todavía hay muchísimo estigma, no solo en la salud mental, que ya lo sabemos, sino que más todavía en la salud mental materna. Y luego es verdad que hay situaciones en embarazo, posparto y crianza que se normalizan, pero no son, o sea, son habituales, pero no hay que conformarse. Por ejemplo, pues una ansiedad muy fuerte, tristeza, incluso normalmente al conocer el embarazo las mamás presentan mucha ambivalencia, que
Esto es algo normal en el ser humano y la ambivalencia es sentir como dos emociones contradictorias hacia una misma cosa, y esto ocurre cuando te quedas embarazada, la inmensa mayoría, incluso en embarazos muy deseados y muy buscados, pero simplemente responde a que la parte emocional y la psique de esa mujer pues se está preparando para algo tan heavy como es convertirse en madre. Claro. Y eso pues lo viven muy mal, pero eso simplemente hay que normalizarlo. Si se atasca, ¿no? Pues ya sí consultar, pero eso es muy muy frecuente. Hombre, normal, y además ya también creo que a nivel fisiológico, ¿no? En plan, menuda movida de lo que supone y todo eso, ¿no? Bueno, que también tenemos muchos tipos de madres y no todas tienen que pasar por el embarazo, ¿no? Pero eso ya de por sí es un shock bastante... Sí. Y hay cambios a todos los niveles, físico, emocional, a nivel cerebral. Ya hay muchos estudios que nos dicen eso, que hay una poda neuronal y una reestructuración que, por un lado, hace vulnerable, ¿no? Esta vulnerabilidad que decía, pero también es como una oportunidad, ¿no? Porque situaciones, heridas antiguas que podrían tardar a lo mejor años en repararse, pues en este momento es como que va súper rápido. Quizá en pocas sesiones pues se cierran esas heridas. Y a mí me gusta decir que es como la metáfora de que es entre que sin estar en la etapa perinatal es como si fueras todavía con el hilo telefónico, ¿no? Ese que hacía el ruidillo. Y en la maternidad es como fibra óptica, ¿vale? Va todo mucho más rápido. Total. Sí. Por el tiempo en sí también y por todo lo que hay, ¿no? Yo veo muchas madres que siempre van a tutiplén, ¿no? Con todo, vamos corriendo con todo, y hay que llevar al niño no sé dónde y a la otra niña no sé cuál y tal, pero tengo que llevar al médico, pero tengo tal, pero como muchas así, ¿no? En plan, como que las madres al final quedan rendidas por ir para los hijos cuando hay un periodo de crianza. Vaya, ya no solo lo he visto en mi madre siempre, que si teníamos que ir al inglés, que si teníamos que ir a las clases, que si teníamos que ir al deporte, que si teníamos que ir a no sé dónde, completamente dependiente en un pueblo de 1500 habitantes, ¿me explico? Que es de donde yo era, ¿no? Entonces cuando vemos todo esto, como que se genera una cosa alrededor de el superpoder de una madre que puede con todo, ¿no? En plan, y se nos olvida completamente la humanidad, que lo humana que es una madre y la necesidad de esa madre como persona humana de tener una vida más allá de la crianza, ¿no? Porque yo lo pienso y a mí me genera ansiedad, ¿sabes? En plan, así estamos así estamos las madres. Ansiedad pensar que tuviera que estar yo lo digo siempre, que una de mis grandes cosas a la hora de pensar, ¿no? En si tener hijos es como, madre mía, que es para toda la vida, tío, ¿sabes? Sí, y sobre todo la crianza inmediata, ¿no? Que es súper estresante y es muy exigente. Y por supuesto es una renuncia, ¿no? Es renuncia a muchas cosas. Claro. Pero tiene su parte, obviamente, si no nadie sería madre o padre. Claro. Muy gratificante. Lo que yo creo que la dificultad es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre no dejar de ser todas tus otras facetas, no te conviertes... Ese es un poco el miedo, ¿no? En ser solo madre, entre comillas. Porque la mujer pues sigue siendo muchas más cosas, sigue siendo amiga, pareja, deportista si lo es, trabajadora en lo que sea, y entonces claro, cuando llega la maternidad ese torbellino pues como que se come todo lo demás, pero bueno, la idea sería pues ir volviendo a recuperar todas esas parcelas y poco a poco, claro. Y es complejo, ¿eh? Entonces, complejo. Hombre, claro, lo que te iba a preguntar ahora es que si está toda esta creencia instaurada y además está normalizadísima lo de que una madre con sus superpoderes puede con todo y tal, ¿cómo se siente esa madre que no puede con todo, no? Claro, pues como una mierda. Claro. No puedes decirlo. Está bien. Como una mierda. Claro, tío. Sí. Porque es que se nos ha metido como que tenemos que llegar, en general, en esta sociedad y a las mujeres, que tenemos que llegar a todo. Y encima, trabajar como si no tuviera hijos, que no se te note, y tener hijos como si no trabajara. Y eso es una exigencia de fuera y autoexigencia también de dentro, que puede generar en muchas mujeres pues mucho malestar. Ya desarrollen algo por lo que deban consultar, pero en general ese es el conflicto, ¿no? En el que nos encontramos las madres, y nuestra dificultad para delegar en general, para tener que controlarlo todo,
Pues todo eso es algo que hay que ir pues gestionando, ¿no? Poco a poco. Y ya por lo menos está un poquito más de moda el ser una mala madre, ¿no? El permitirte hacer otras cosas que no sean exclusivamente la maternidad, o no tener que tener un máster en puericultura, enfermería y psicología para bebés, ¿no? Y está bien. Y sacar tiempo para cosas que también te nutren, ¿no? Igual que la maternidad. Claro, yo también veo como yo, un hombre, te hablo de esto, ¿no? Veo como muchas mujeres que son madres que se vuelven un poquito obsesivas con el tema de buscar información de absolutamente casi de todo, y está formada en casi de todo, ¿no? Y esto es una movida también, porque al final intentas tenerlo todo subsanado, que no lo tenemos ni para nosotros mismos. Es una movida, ¿no? Es lo que te decía también, yo no lo entiendo desde la maternidad, pero yo que trabajo diariamente con niños tan pequeños, no es como muchas veces yo los veo y vienen tan chiquitos, tan vulnerables, incluso con 12 años. Con 12, con 13 años yo los veo tan vulnerables, y yo sinceramente cuando veo algo, los veo, ¿no? Lo que pienso es en sus madres, ¿no? En cómo los tienen que proteger. Si yo siento esa cosa tan heavy de protección, más allá de mi complejo mesiano, ¿no? De Salvador y todo este rollo, la cosa de protegerlos, ¿no? De hecho, ya no solo eso, ¿no? El otro día iba con mi pareja por la calle y vimos una cosa un poco complicada, ¿no? Una persona en una situación muy vulnerable, y yo le decía, ¿no? Yo cuando veo estas cosas así, lo primero que pienso es en su madre, ¿no? En plan, ¿cómo se sentirá su madre? ¿Qué le pasará a su madre sabiendo? Si yo sufro viendo esto, ¿cómo sufrirá su madre? Que para mí es algo ajeno, ¿no? Es lo primero que pienso siempre. De hecho, voy a decir una cosa muy fuerte, ¿vale? Pero muchas veces cuando veo cosas así de dura, digo, madre mía, ojalá esa mujer no esté viva. ¿Sabes? En plan, para que no sepa lo que le está pasando a esta persona y cómo está, ¿no? Cuando ya los veo más mayores y tal, que no pueda esta mujer saber lo que está sufriendo su hijo. También tenemos que decir que hay madres, pues que ya está, que no tienen relación con su hijo, por lo que sea, que va aparte y ya está, ¿no? Entonces, bueno, hablando de todo esto, evidentemente todo esto tiene unas consecuencias, ¿no? Cuando una es madre, que hablaba de los cambios y tal, cómo cambia la relación con el cuerpo después de parir, de criar, porque eso es una movida, ¿no? Una de nuestras oyentes me hablaba el otro día de los cambios que sufre el cuerpo tanto después de parir, ¿no? Como también como en la menopausia, con la relación, ¿no? Y me pedía que hablase un poco de eso. Son dos etapas muy importantes. Sí. Pues mira, ya en el embarazo, bueno, está instaurado, ¿no? En nuestra sociedad el miedo a engordar, la gordofobia. Entonces, en el embarazo, pues obviamente el cuerpo cambia a nivel físico, también pues eso, emocional, etcétera, que ya decía antes. Y a nivel físico, pues a nivel emocional, los cambios físicos pues pueden repercutir en dos sentidos. Hay mamás en las que se sienten muy incómodas con los cambios del embarazo, con engordar, con que además que es algo muy intrusivo. En cada control del embarazo te pesan, tienes que estar pendiente de no ganar más de kilo y medio al mes. Y hay mamás que eso lo llevan muy mal. Y otras pues que se lo toman como un paréntesis o como unas vacaciones, ¿no? De controlar y cuidar la dieta. Pero luego el bombazo es el posparto, porque nadie te prepara ni emocional ni para los cambios que te van a ocurrir en el posparto. Y lo que se ve en redes o lo que se aplaude es un cuerpo posparto que no parezca ni que has parido, ¿no? Y eso no es verdad, eso no es real. Y genera pues mucha frustración, mucho que hay en mí que está mal, y el cuerpo posparto pues es un cuerpo pues posparto flácido, con estrías, con barriga, que va a tardar mucho en recuperarse todo eso, pero a su vez hay que mirarlo con el otro prisma, y que es un cuerpo que ha generado vida, que está nutriendo emocionalmente, y si se da teta pues con la teta también físicamente, a un ser vivo. Y ese cuerpo hay que honrarlo y hay que aplaudirlo, porque es magia ese cuerpo. Total, menudo trabajo. Y te tienes que reconciliar poquito a poco, como puedas, como buena puente puedas, ¿no? Con ese cuerpo posparto, ¿no?
Claro, yo creo que ya es suficiente exigencia tiene el cuerpo de manera natural en su día a día. Imagínate con un parto, un embarazo, ¿no? Ya tiene una exigencia bastante desmedida, bastante grande, como para que encima de manera psicológica, ¿no? Exijamos nosotros como hombres también o como sociedad a las mujeres que han dado a luz, ¿no? Que estén perfectas, no faltaría más, ¿no? Y eso sin contar con que no haya habido alguna complicación pues a nivel pues ya sexual, ¿no? De recuperación física a esos niveles, que eso pues también tiene lo suyo. Y también hay mucho tabú para consultar por eso. ¿Por qué crees que tantas madres sienten que no lo hacen bien con todo esto, ¿no? Porque también se generan un montón de sentimientos de culpa. Hablábamos de culpa la semana pasada. Pues yo creo que varios factores, ¿no? Siempre todo aquí en general, en lo emocional y en salud mental es multifactorial. Pues porque no tenemos referentes de cómo hacerlo, cómo no hacerlo, porque nuestros referentes a lo mejor son de hace 30 años y eso está un poco caducado. Claro. Porque hay muchísima información, demasiada información y en ocasiones también contradictoria. Y creo que también lo que hablábamos de la propia exigencia de querer llegar a todo, pues te inunda de información que luego pues tampoco sabes qué hacer con ella. Y también yo creo que influye mucho la soledad. Es una etapa vital en la que, igual que no entendería un adolescente que esté sin otros adolescentes, pues no se puede entender la maternidad sin otras madres. Y esa falta de tribu, ¿no? Y de compañía y de normalizar lo que está pasando, pues creo que genera pues mucho malestar, mucha culpa, muchas dificultades. Evidentemente para ti el entorno influye mucho en toda esta presión, ¿no? Sí, totalmente. Por supuesto. La verdad que, bueno, hablábamos en esta temporada hemos hablado mucho de la importancia de la red de apoyo en general, pero aquí lo es mucho también. Yo creo que con toda esta cultura del sufrimiento, ¿no? De que para hacer las cosas bien hay que sufrir y hay que hacer y hay que tal y hay que llegar a ciertos altos y si no tienes el umbral del dolor súper bajo y tal, ¿no? Ya desde el parto, ¿no? La referencia que yo tengo del parto es siempre ha sido, bueno, pues dolor, gritos, sufrimiento, ¿no? Y ahí hay muchos miedos y muchas culpas detrás de todo eso, considero yo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, el entorno influye. Si no está sostenida, va a ser mucho más complicado, como con todo, ¿no? Ya ni hablamos de las madres que maternan fuera de lo que es el modelo tradicional, madres de hijos neurodivergentes, con problemas psicológicos, o simplemente con una neurodivergencia, un TDAH, un TEA, ¿sabes? En plan Asperger, todo lo que es cualquier tipo de neurodivergencia, diversidad funcional que también se enfrentan a un reto, ¿no? Claro, hay mucho malestar en esas madres, desde la culpa omnipresente que siempre la vamos a encontrar, hasta qué hacer, ¿no? Por eso precisamente que si no están rodeadas de iguales, ¿no? De otras mamás en la misma situación, pues les va a resulta muy complicado, ¿no? Y muy difícil, muy duro. La tribu, me gusta mucho que menciones la tribu, la verdad. Sí. También es muy guay que una persona como tú hable de estas cosas así tan cercanas y tan íntimas, ¿no? Por romper toda esta cosa tabú del tema de la psiquiatría, ¿no? De yo mismamente, ¿sabes? Con el tema de que tú directamente piensas en un psiquiatra, ¿no? Y un psiquiatra lo que va a hacer es medicarte y mandarte para tu casa, ¿no? Con todo este rollo, cuando realmente estamos viendo la cercanía, por ejemplo, contigo, ¿no? La intimidad que supone tu trabajo, ¿no? Bueno, es el estigma que todavía está en la sociedad, incluso entre los propios profesionales puede haber también mucho estigma. Pero yo creo que ya cada vez somos más los psiquiatras pues cercanos, que también nos gusta explorar más allá de lo biológico e integrarlo todo, que creo que es la idea, ¿no? Claro, yo también, nada más que el hecho de que tengas una formación más en sistémica, en MDR, en apego, ya es que el MDR en sí y el apego ya dan profundidad, ¿sabes? Sí. Y creo que es súper importante y súper necesario porque siempre hablamos mucho de los traumas que nos dejan los padres, de las heridas de las infancias, de las cosas, ¿no? Que cada uno lo hace lo mejor. Yo he escuchado muchísimo ya, los padres lo hacen lo mejor que pueden, ¿no? Es verdad. Pero van a dejar infancias heridas, pero esto yo creo, ¿no? Que yo lo digo siempre, ¿no? Yo siempre digo, nena, tu madre se ha equivocado. Claro que se ha equivocado tu madre, pero es que resulta que tu madre es un ser humano. Sí.
¿sabes? En plan, claro que vas a tener heridas que resolver. Y si tú el día de mañana eres hija, ¿no? Porque todo este egoísmo nuestro de los hijos, este ego que nos sale, es que mi madre podría haberlo hecho así, y es que mi madre podría haberlo hecho así, y tal y cual, no es que tengo una herida de abandono porque mi madre tal, es que tengo una herida de rechazo porque mi padre tal, es como... Pues ya, a ver cuando te toca a ti, a ver cómo lo hacemos. ¿No? Hay heridas muy profundas, te digo también, Alicia. Hay cositas que, bueno, como personas deberíamos revisarnos a nivel maternidad y a nivel paternidad. No podemos entrar en padres, madres narcisistas, que esto es una patología de la que podríamos hacer otro podcast, ¿sabes? En plan... O otros cuantos. Otros cuantos, ¿no? Sí. Pero hablamos de una maternidad normativa, ¿no? En todo caso. En todo esto te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué duelos hay en la maternidad, ¿no? Los que no se reconocen, porque, claro, me estás hablando de que hay tanta pérdida, de que hay tanto cambio y tal. Si hay pérdida y hay cambio, eso implica duelo. Sí, sí. ¿No? Bueno, hay muchos duelos ocultos o invisibilizados, ¿no? Empezando por los duelos perinatales, ¿no? De un embarazo que no llega a término o un recién nacido que fallece. Y en ese, concretamente los duelos perinatales, los del primer trimestre, ¿no? Son muy invisibilizados, son muy frecuentes y es algo que no se habla de ello. Y el duelo depende del vínculo, no de las semanas de gestación, que eso es importante también tenerlo en cuenta, que no depende de si el bebé era más mayor o más... Bueno, sí, el bebé en la gestación era de más o menos semanas, ¿no? Pero luego hay también otros muchísimos duelos, como el del parto soñado, si ha sido una cesárea y tú querías tener un parto vaginal, o ha sido un parto en el que ha habido violencia, el de la lactancia, si quería dar lactancia y no se ha podido, el del final del embarazo, si ha sido un parto que se ha adelantado, el de un hijo sano, si el bebé no está sano. Hay muchísimos duelos que no se hablan, que no se normalizan y que hay que trabajar, sobre todo cuando llueve sobre mojado, ¿no? Cuando ha habido otras experiencias previas de pérdida y duelo o de trauma, y esto pues cae, ¿no? En la familia que para nada se lo imaginaba ni se lo esperaba. Antes hablaban, ¿no? De las pérdidas perinatales, ¿no? De las personas, las mujeres que pierden a un niño porque fallece o porque fallece la barriga o porque nace y fallece, ¿no? Tengo un caso muy, muy, muy cercano de hace ya muchos años, de hecho. Pero bueno, eso no se supera. Entonces, te quería preguntar, porque has dicho, no depende de las semanas de gestación, depende del vínculo. ¿A qué te refieres concretamente con que depende del vínculo? Sí, pues porque mira, tendemos a minimizar las pérdidas tempranas, ¿no? Pues las que, pues eso, antes de las 8 o 12 semanas, como... presuponiendo que si era pequeñito, ¿no? Pues no había todavía un afecto, un vínculo, ¿no? Y no depende de eso, depende de cómo se esté vinculando la madre. Entonces, pues a mayor vínculo, pues más dificultades, porque tú te habías imaginado pues ya siendo madre, ese bebé, ¿no? Ya nacido. O sea que ya afirmamos que hay una vinculación madre-hijo. Sí, desde el minuto cero. Cuando ya estás pensando en la maternidad, ya empieza a gestarse eso. Sí, lo mires desde la maternidad, evidentemente, ¿no? Pues sí, es guay que hablemos de esto, porque es lo que te digo, ¿no? En este caso cercano que yo conozco y que yo sé, que además nos está escuchando 100%, no tengo ninguna duda. Esto es un trauma... uno de los fuerte, traumas de ¿no? su vida, Claro, sí. Claro. Y de la familia, ¿sabes? En plan, que yo supuso una cosa muy heavy y seguramente a nivel social es como bueno, pero nunca llegó a estar, nunca llegó a tal bueno. Sí. Pues o mejor antes que después, claro, ¿no? Ese tipo de consejos, pero bueno. Que es como... Eso es un jarro de agua fría. Métetelos en... donde pueda. Sí. Lo que pasa es que hasta que no se conoce, ¿no? Uno no lo sufre en sus carnes, pues no, es difícil, ¿no? Claro, es difícil acompañar eso. Tú hablas de los duelos que supone dentro de lo que es el espectro de la maternidad, ¿no? Pero hay muchas más renuncias silenciosas, como el tiempo, la carrera, el ocio, el deseo, ¿no? Claro. El yo que una fue antes de ser madre y lo que ya no se recupera, ¿no? Sí. Además hay también cuando nos quedamos embarazadas como mucho miedo, ¿no? A la pérdida de identidad, eso es lo que hablábamos, ¿no? De las otras facetas de una mujer
como que van a quedar en último plano, ¿no? Y sí, es que la maternidad es una renuncia, también es algo maravilloso y que se puede disfrutar plenamente y que te transforma. En mi caso, por ejemplo, me ha transformado a nivel personal y a nivel profesional, porque yo no me estaría dedicando a la salud mental perinatal si no hubiera sido madre, seguro, vaya. Hombre, yo creo que todo el mundo con su especialización tiene ahí un toque, te lo digo. Claro, tiene su puntillo. A ver, te diré y te contaré, vaya. Entonces es algo que te puede llegar a transformar en todos los sentidos. Y precisamente, aunque haya ese miedo, ¿no?, a perder todo lo que tú eras, la maternidad te genera una nueva versión de ti, mucho más mejorada, ¿no?, un 2.0, y que integra todo. Y esos miedos pues son naturales y hay que pasarlos, pero luego pues hay recompensa, ¿no? No es todo pérdida, todo pérdida. Menudo vértigo, te digo. Nada, te lo juro, de pensarlo me da como hasta vértigo, ¿no? Imagínate, me imagino tirándome en paracaídas, ¿ves? Yo como que me imagino... Yo sé que voy a tener hijos. Lo sé que lo voy a tener, porque yo tengo ahí esa cosa. Yo te decía antes, ¿no? Yo soy más madre que padre, ¿sabes? Qué bien. Entonces yo si lo pudiera... tienes claro. Sí. Siempre he dicho que jamás iba a tener hijos, pero porque me genera mucha ansiedad, como te digo, el verlo, ¿no? Vale. Pero sí que me sale esa cosa, ¿no? Estoy deseando de que familiares cercanos tengan hijos, @mi hermana, ¿no? Pero cuando ella ya pueda. Cuando tú puedas, no tiene que ser ahora, tranquila. Pero esa es la ambivalencia que decíamos, Chechu. Deseo tener niños y a la vez que vértigo, quiero salir corriendo. Claro. Esa es la ambivalencia. Por eso te digo. Eso es natural, sano y normal, está bien. Y normal, claro, que da una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo pueden estas mujeres, ¿no?, que son madres, mantener una relación sana con una misma mientras se cría? Tú que también eres mamá, ya no solo como psiquiatra. Pues haciendo malabares. El circo del sol. El circo del sol, sí. A ver, el posparto inmediato, la crianza temprana es dedicación, porque además sí lo necesita el bebé y lo necesita la mamá. Pero luego yo creo que eso, pues poquito a poco ir recuperando parcelas que también forman parte de tu identidad y en muchos casos descubriendo otras que no conocías. Y yo creo que la clave, que ya lo hemos dicho, es la tribu, es acompañarte y rodearte de personas que estén en tu misma etapa. Eso es importante. En sintonía, que te puedan entender, ¿no? Y una de las renuncias, por ejemplo, que hablábamos de renuncia antes, es quizás amistades que ya no están en tu etapa vital, ¿no? Pero bueno, vas a conocer otras mamás del parque o de los cursos de maternidad y pues se abren nuevas oportunidades, ¿no? Y nuevas relaciones. También es bonito. Claro, es como construir una nueva realidad, ¿no? La vida son cambios, la etapa adulta ya, ni te digo, ¿no? Es como la etapa de la maternidad es como etapa adulta premium, ¿sabes? En plan, ya te has pasado el juego. Te has pasado el juego. Sí, te has pasado el juego, en plan, y es como el spin-off del juego, ya no se puede con más, ¿no? Yo es como que cuando veo todo esto, ¿no? Y veo a las que soy madre, y os veo con criaturas tan chicas que yo las tengo 8 horas de mi día nada más. Y veo que vosotras tenéis que encargaros de tantísimo, ¿no? Vosotras y vosotros, ¿no? Que también están ellos. Como que me cuesta, ¿no? Pero mi parte egoica de adulto, ¿no? Y de hombre me sale como el juzgar muchas veces ciertas decisiones y ciertas cosas de que es como a quién se le ocurre. Voy a decir una cosa muy desagradable, pero hace un par de días aquí en Alaurín de la Torre una niña se ha ahogado en una piscina. Vaya, no sabía. Pues sí, y es muy fuerte ver los comentarios de Instagram. Es muy fuerte porque todos los comentarios son en torno a culpar a la madre. Bueno, a quién se le ocurre, cómo no estás pendiente, cómo no estás presente, cómo tal de una cosa tan sumamente grave se responsabiliza a la madre, ¿sabes? Como si la madre tuviera una intención de hacer eso. Yo cogí y comenté y respondí a un comentario que puse, vaya, literalmente, seguro que la madre está pegando saltos de alegría. Seguro que estás súper contenta de que haya pasado esto, mientras tú que estás en tu casa tranquilamente pasando el telefonito, estás poniendo este comentario de mierda, hablando así, porque es que me parece que es cero empático y tal, y que es un juicio. Si ya jugamos con eso y nos atrevemos a hacer eso, imagínate el juicio que vamos a hacer en general, ¿no? Con las decisiones de las madres ajenas, ¿no? Sobre todo entre madres, que eso lo escucho yo mucho. ¿Cómo podemos acompañar sin juzgar? ¿Desde dónde lo debemos hacer esto? Porque esto creo que es muy importante, ¿no?
Pues yo creo que entendiendo, mi abuelo siempre decía cada uno es cada uno. Y eso es aplicable a todo y en especial a la maternidad, porque tú no sabes el contexto, tú no sabes la mochila que lleva esa persona, la mochila de sus padres, todo suma, ni sus circunstancias, ¿no? Entonces, como precisamente no estás en su pellejo, no puedes opinar ni juzgar. Y para acompañar hay que tener pues una mirada amplia, ¿no? Teniendo en cuenta todos los factores que pueden estar influyendo y sobre todo pues que cada bebé, cada mamá, cada familia es único y no se pueden juzgar decisiones de las madres ni de la familia, no se puede. Que lo va haciendo cada uno lo mejor que puede. Exacto, que ya, además, con lo que tiene. Y que yo creo que también tenéis una carga muchas veces de estrés súper heavy que para sostener esa carga y racionalizar, ¿sabes? En plan, se necesita más que un juicio, una ayuda, ¿no? Ya es decir, si estás viendo que hay algo que está siendo un poco más anomálico, ¿sabes? En plan, que no es normal o que no está tan bien, a lo mejor estaría guay acercarte y decir, oye, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Claro. O intentas contener, ayudar más que coger y decir, es que hace, es que dice, es que debería, es que tiene, es que... No, pero muchas veces esos juicios responden más a algo que pasa en esa persona que lo está haciendo, más que... Sí, en el hombre, otro. eso es así. Algo se le ha tocado a esa persona que necesita hacer Liberar hacer esa ese juicio. Sí, estoy de acuerdo. Con todo esto, ¿qué mensaje darías a estas madres, ¿no? Que se sienten solas, superadas, culpables, ¿no? En plan, con miedo. Pues bueno, que lo están haciendo lo mejor que pueden, que no están solas, que estos sentimientos son muy frecuentes, que busquen tribu, eso es vital, y que un bebé o un niño no necesita una madre perfecta, que lo sepa todo, que actúe siempre bien, necesita, decía Winnicott, una madre suficientemente buena. Y esto quiere decir pues que sea sensible a las necesidades, al menos la mitad de las veces, ¿vale? O sea, un 50% está bien, da margen. Ha cumplido. Da margen. Y que si se equivocan, pues que puedan reparar, ¿no? la equivocación, porque es precisamente en esa reparación donde crece la relación, donde se genera el vínculo. No en hacerlo perfecto todo el rato, porque además no se puede. Tampoco es un buen ejemplo una madre perfecta. O sea que quitaros presión. No, desde luego, ya no solo que tu hijo no va a necesitar una madre perfecta, sino que por desgracia no la va a poder tener porque eres un ser humano. Lo siento, cariño, no puedes ser perfecta, aunque lo intentes. Así que, bueno, creo que ha llegado el momento, ¿no? El momento de la pregunta fantasma, ¿no? Sí. ¿Qué pregunta me traes tú? Mira, Chechu. Mira, Chechu, el de la semana pasada se pasó, Céntrate. A ver. Mira, no es difícil, ¿eh? A ver. Si pudiera viajar ahora al pasado, a hace justo 24 años, y te encontrara a esa díada, ¿no? De Chechu y su mamá, ¿qué le diría a tu yo bebé y qué le diría a tu mamá de hace 24 años que les pudiera ayudar de alguna forma en la crianza, en lo que viene ahora? Bueno, yo al Chechu bebé no sé muy bien qué le diría porque tampoco sé normalmente qué decirle a los bebés. Intento simplemente que cuando tengo algún bebé así, sea como sea, contenerlo. Soy muy payaso, de hecho, en plan me encantan los bebés. Mi prima tiene uno y yo para mí es como si, cuando lo tengo es como si fuera mío y además soy súper egoísta, lo quiero para mí y para nadie más, ¿no? O acaparar. Sí, sobre todo si sé que le diría a mi madre, pobretica, ¿no? Que mi madre era pues, un poco más mayor que yo cuando entonces, hace 24 años, cuando no teníamos información, sorpresa, además, porque ella no me esperaba, entonces siempre dice que fue una sorpresa que en principio no fuera no tan agradable, ¿no? Se ha convertido en lo mejor que le ha pasado en la vida, siempre dice eso, ¿no? Entonces yo a mi madre, que en aquel momento atravesaba un momento tan complicado, le diría a aquella madre de aquel entonces que es normal que se sienta así, que no es un bicho raro por ello, que lo está haciendo lo mejor que puede y que esas sensaciones y esa depresión postparto que atravesó mi madre se va a pasar y que necesita ayuda. Yo le diría, necesitas ayuda, déjate ayudar, ¿no? Porque también estaba un poco a falta de eso, ¿sabes? Entonces, pues como tú hablabas, el entorno influye pues muchísimo. Claro. Entonces,
Por eso le diría que lo está haciendo lo mejor que puede, y no solo a la de hace 24, a todas las que han venido después, porque además nosotros en mi casa no es que hayamos tenido una crianza bastante fácil, mi hermana y yo, ¿no? Entonces por X cosas, por neurodivergencia, por diversidad sexual, porque son realidades, pues como hablábamos, ¿no? Que están fuera del modelo tradicional, en un pueblo de 1500 habitantes donde estaba sometida a todos los juicios de absolutamente todo el mundo, que eso se incrementa, y atravesando, como te digo, un proceso hormonalmente complejo, ¿no? Que ya de por sí el posparto es complejo, con un peso de depresión posparto ya, ni te digo como la pobre mía estaba atravesando. Igual no le gusta que esté hablando de esto, pero bueno, es la realidad, y a mí me parece que le da un toque más de valentía y de más fuerza y resiliencia el haber atravesado eso y haber sacado adelante a dos criaturas como la sacó en el contexto que tenía, sin información, con tanto juicio, en un entorno no tan favorable y bueno, como podía, ¿no? Al Chechu de entonces le diría que madre mía todas las cosas que va a hacer, ¿no? Prepárate, ¿no? Con todo lo que viene. De hecho, mi madre siempre... Hay una anécdota muy graciosa del día que yo nací, es que allí estaba Clara, una matrona del pueblo de mi madre, ¿no? Que ella es como que veía el futuro, ¿no? Y veía cosas, y le dijo a mi madre, ha nacido un ángel, ¿no? Y mi madre es como que eso lo ha llevado siempre... Lo tenía muy presente, ¿no? Y entonces ella no sé si lo asumió como que ha venido un ángel de verdad, pero sí sé que ella, al final, después de todo, ¿no? Se salvó de aquello, pudo salir de aquella depresión, y siempre habla de cómo esa relación, eso que le pasó, hizo que mi relación con ella fuera muy especial, ¿no? Pasar del rechazo a la sobreprotección a lo largo de la vida de una manera súper heavy, ¿no? Influye, sí. Así que bueno, por supuesto darle las gracias a mi madre por el gran trabajo y por estos 24 años que ha sacado adelante con todo con todos sus papos, ¿no? Hablando mal y pronto. A mi madre, a mis primas, que tuve una prima por ahí que está embarazada también, pobretica mía, y lo está atravesando como puede, a mis amigas que ya son madres, ¿no? A todas las madres en general que están aquí, a ti por aportar tu grano de arena, por venir en un día tan especial, que te acuerdas que te dije, es especial, ¿no? En plan, que también viene recomendada por una persona que para mí es también, pues bueno, tiene un punto importante ahí en mi proceso, ¿sabes? Entonces, no sé si quieres aportar algo más, si quieres decir algo más. No, dar las gracias por lo que decía, que por la oportunidad, ¿no? De divulgar sobre esto. Lo que tú decías, que lo quiero comentar, de que no sabías qué decirle a Chechu bebé, ¿no? Pues a los bebés en general hay que hablarles y explicarles mucho. Porque aunque nos pueda parecer que no entienden, son pura emoción. Entonces el tono, el cogerlo, el estar en contacto, eso es magia para ellos. Y nada más, dar las gracias, que estoy contenta de haber estado aquí contigo, Chechu. Gracias a ti por dar voz a tu parte, a tu especialidad, que es súper importante, porque sin duda alguna tiene un espacio aquí en Deja Abierto, donde te decía que tenemos tantas mamás y tal. Y bueno, además es muy especial porque es la última entrevista que le hago a un profesional de la salud mental, ¿no? La semana que viene tenemos un capítulo muy, muy, muy especial porque es el último de la temporada. No viene ningún profesional. Viene mi amiga Daniela Faccinelli, que bueno, en el capítulo de la semana que viene lo que vamos a hablar es sobre cómo empezar de cero, ¿no? Con todo. Y es un poco el capítulo en el que voy a honrar un poco esta habitación, porque después de 7 años me voy de esta habitación que ha sido tan importante para mí, ¿no? Y vamos a hablar pues, un poco de eso, de empezar de cero, del soltar, de abrirse a los cambios. Y creo que era una manera muy guay de cerrar el podcast, ¿no? Porque es despidiéndome de aquí, y además creo muy interesante traer a personas del día a día que no tengan que ver tanto con la salud mental para hablar de ciertos temas, porque Daniela no es psicóloga, no es psiquiatra, no es profesora de yoga ni nada, simplemente es coreógrafa y animadora, que ya es bastante, pero es una persona que ha empezado de cero muchas veces. Qué bien. Entonces habla con propiedad. Habla con propiedad del asunto. Daniela viene desde Argentina, cruzar charcos, ha estado en diferentes países, o sea que sabe de adaptación al contexto y de cambio, ¿no? Entonces me la traigo aquí para que me consuele un poco, para que me ayude a cerrar esta temporada y a cerrar esta temporada de mi vida también.
y compartirlo con vosotros, por supuesto. Así que, Alicia, muchas gracias, reitero el agradecimiento. Espero que vuelvas en algún momento. Claro, ya sea encantada. Hablar de mamá, hablar de apego, de trauma, de todo nos viene bien. Todo nos viene aquí bien, que además en la crianza todo es abordable, ¿no? Sí. Así que no sé si nos escuchas desde el trabajo, si nos escuchas de camino al mismo, si estás en tu casa, si estás simplemente con esto puesto de fondo mientras estás haciendo algo, o simplemente estás en un autobús, en un medio de transporte, lo que sea. Te agradezco que estés aquí, cada vez somos más, vamos a terminar la temporada con mucho recogimiento, mucha escucha, mucha gente presente. Y por supuesto, si te ha gustado el episodio, nos viene súper bien que dejes un comentario, que te vamos a leer tanto en Spotify como si lo quieres hacer en privado. Tenemos comunidad en WhatsApp por si te quieres unir, nada más que mandas un DM al Instagram de Deja Abierto o me hablas a mí por privado y yo te meto en un milisegundo. Así que nada, reitero el agradecimiento y hacia el resto espero que desde donde nos estés escuchando tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche.